Suelo recibir muchas quejas de personas que sin fundamento alguno indican que la distribución de la comunión en la mano es una práctica modernista de la Iglesia y que no tiene fundamento ni razón de ser. Esa apreciación es rotundamente equivocada. La inquietud de bastantes fieles católicos que llegaron a considerar incluso que comulgar con la mano es un acto sacrílego, pues nuestras manos son indignas de tocar al Señor, dicen. Se olvidan de que pecamos más con la boca que con nuestras manos, por lo que con esa lógica tampoco deberíamos comulgar con la boca. Esta emisión de Semillas para la Vida contaré la historia de la comunión en la mano, desde su verdadero origen hasta nuestros días. Quiero dejar claro una vez más, como lo he hecho en varios programas y artículos escritos, que personalmente siempre he preferido comulgar con la boca, pues me inquieta la posibilidad de que alguna partícula de la Santa Hostia caiga al suelo o en mi ropa de forma inadvertida. Sin embargo, conociendo bien la tradición eucarística de nuestra Iglesia y siempre obedeciendo a nuestros obispos, no he tenido problema alguno en recibir la comunión en la mano. Lo hago, eso sí, con suma cautela y con máxima reverencia. Es esta, pues, la historia de la comunión en la mano. Comencemos por su origen. Si vemos la primera Eucaristía, que tuvo lugar en la Última Cena, en que Jesús celebraba la Pascua con sus apóstoles, la comunión tuvo lugar en el momento de la bendición y la fracción del matzá, el panásimo, en el ceder del Pesaj. Este rito de la cena de Pascua judía se conoce como Yahatz. Quien lo preside toma de una pila de 3 panes ácimos el de en medio, lo bendice, lo parte, separa la mitad de mayor tamaño para emplearse más tarde como aficomen, es decir, como postre. Luego, parte la mitad de menor tamaño y le da un fragmento a cada comensal, que lo recibe en su mano. Fue esto lo que hizo Jesús, y sus palabras son inequívocas. Tomad y comed. Incluso en los originales de los evangelios sinópticos y la primera carta a los Corintios, los verbos en griego son contundentes. Tomad y comed. Lávete, fágete. Lávete es el modo imperativo del verbo lambano, que significa tomar con las manos. Cuando Jesús dijo, lávete, fágete, tomen y coman, les indicó en efecto que tomaran ese pan con la mano. Como Jesús también le indicó a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, ellos continuaron celebrando la fracción del pan con los miembros de la naciente iglesia. Continuaron haciendo lo mismo que Jesús, repartiendo la Eucaristía, el pan que habían partido y consagrado, en la mano. Y así continuó esta praxis, seguida por todas las iglesias durante el primer milenio. En las iglesias occidentales duró al menos hasta el siglo IX, mientras que en las iglesias de Oriente se continuó dando siempre la comunión en la mano hasta la fecha. Uno de los primeros documentos que tenemos al respecto es una carta transmitida por Eusebio de Cesarea, que vivió entre el 265 y el 340, en la que Dionisio, que luego fue obispo de Corinto, escribiendo al Papa Sixto I, había expuesto el caso de un fiel suyo que, habiendo sido bautizado por herejes, pedía ser vuelto a bautizar. Lo importante para el tema que nos ocupa, es decir, la comunión en la mano, es que en esta petición se escribe: dado que éste ha asistido frecuentemente a la Eucaristía, ha respondido amén junto con los otros, se ha acercado a la mesa extendiendo las manos para recibir el santo alimento, ha comido el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo podía yo rebautizarlo? Este texto de Eusebio de Cesarea en el siglo IV deja ver que todavía a esas alturas se seguía dando la comunión en la mano en las iglesias de Occidente. Existe otro documento un poco anterior, fechable hacia finales del siglo II e inicios del III. Se trata de una inscripción en una piedra llamada de Pectorios, descubierta en Autun, en Francia. Emplea el símbolo del pez para referirse a Cristo y dice: «Oh estirpe divina del pez celestial,
Toma el alimento dulce como la miel del Salvador de los santos. Come con hambre, teniendo el pez en tus manos. Es clara la alusión al modo de recibir la comunión en estas comunidades. En los primeros siglos del cristianismo, del 2 al 4, los apologetas lucharon contra los idolotitas o adoradores de los ídolos y contra los herejes en defensa de la pureza de la fe cristiana. Una característica suya es la reafirmación de la importancia de recibir el cuerpo de Cristo con las manos puras, no contaminadas por ídolos o por sacrificios paganos. Por ejemplo, en la obra Sobre la idolatría de Tertuliano, que vivió entre los años 160 y 220 más o menos, dice así: el celo de la fe llorando, así hablará en este punto. ¿Es posible que un cristiano pase de los ídolos a la iglesia, de la oficina del demonio a la casa de Dios? ¿Es posible que eleve a Dios Padre las manos madres de los ídolos? ¿Que adore con esas manos que primero ellas mismas eran adoradas contra Dios? ¿Que se acerquen al cuerpo del Señor las manos que construían imágenes de los demonios? Son sobre todo los padres orientales de los siglos IV y V que nos dan el sentido y la praxis de estos gestos, subrayando el gran respeto por la comunión. Entre los más significativos encontramos la catequesis mistagógicas de Cirilo de Jerusalén, que vivió entre el 313 y el 386. En una catequesis dada en una homilía, se dirigía durante la semana inalvis a los neófitos, a los bautizados que recibirían la comunión por primera vez en la noche de Pascua, para revelarles el sentido de los gestos y de los misterios vividos en aquella noche santa. Y afirma, pon atención, en su homilía dijo lo siguiente: cuando te acercas, no avances con las palmas de las manos extendidas, ni con los dedos separados. En cambio, haz de tu mano izquierda un trono para tu mano derecha, puesto que ésta debe recibir al Rey, y en el hueco de la mano recibe el cuerpo de Cristo, diciendo: Amén. Santifica pues cuidadosamente tus ojos mediante el contacto con el cuerpo santo, después tómalo y ten cuidado de no perder nada, pues si tú perdieras algo, sería como si perdieses uno de tus miembros. Si te dieran unas pepitas de oro, ¿no las tomarías con grandísimo cuidado, poniendo atención en no perder ninguna y en no dañarlas? Entonces no deberías de poner más atención por algo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas, de modo de no perder ni una migajita. Por su parte, San Gregorio Nacianceno, que vivió entre los años 330 y 390, en una oración fúnebre que escribe para su hermana Gorgonia, recuerda que se acercó al altar con el mismo lamento y con abundantes lágrimas, como aquellas que un día bañaron los pies de Cristo, y dijo que no se movería de allí hasta que obtuviera la curación. Después de haber ungido todo su cuerpo con esta medicina, sus lágrimas, y después de haber recibido en su mano el cuerpo y la sangre de Cristo, lo bañó con las lágrimas y entonces descubrió que estaba curada y se alejó sanada no solo del cuerpo, sino también del alma y del espíritu. También San Juan Crisóstomo, llamado doctor de la Eucaristía, y que vivió entre los años 354 y 407, escribió páginas importantes sobre el uso de la comunión en la mano. Por ejemplo, en una de sus homilías, la 47, afirma que acercándote pues, no pongas las manos extendidas, sino la izquierda se apoyo de la derecha, teniendo ahuecada la palma, lista para acoger al Rey. Entonces, con gran temor, recibe el cuerpo de Cristo, poniendo atención en que no se caiga de la mano algún fragmento. De hecho, él escribió poéticamente que no se caiga de la mano alguna perla y no despedaces el único cuerpo. Y en otro lugar, en su homilía sobre la carta a los Efesios, recomienda la limpieza de las manos que deben recibir el cuerpo de Cristo como signo de la pureza interior. Y en otro lugar subraya la más grande dignidad de quien recibe con la mano el cuerpo del Señor respecto a los mismos serafines.
veíamos los orígenes de la comunión en la mano desde que Jesús así la instituyó en la última cena y a través de los primeros siglos del cristianismo, a través de revisar diferentes documentos litúrgicos y catequéticos en los que se habla acerca de la comunión en la mano y de la forma correcta de hacerlo. En muchos lugares, además, se usaba besar la mano del sacerdote antes de recibir el pan eucarístico. Los textos que te compartí en la emisión anterior y muchos otros que de forma directa o indirecta hablan de la práctica de la comunión en la mano durante el primer milenio, subrayan la simbología y dignidad de recibir el cuerpo de Cristo en las propias manos. Sin embargo, a partir del siglo IX, es siempre más y más testimoniada la comunión en la lengua. El cambio se hizo lentamente, sin intervenciones magisteriales o reacciones especiales por parte del pueblo. ¿Cómo fue que después de que la comunión se diera en la mano, durante 9 siglos, se produjo el cambio de dar la comunión en la lengua? Lo que pasa es que ya desde antes del siglo IX, se usaba dar la comunión en la boca a los enfermos y a los niños. Nos encontramos un texto del siglo VI que habla sobre la comunión dada en la lengua a un enfermo mudo y paralítico. Y en el siglo IX, este modo de dar la comunión era visto como el propio de los enfermos. De la misma manera, sabemos que solo en el siglo XII desaparece en el occidente la comunión bautismal a los niños pequeños. Sin embargo, en el siglo IX, una disposición conciliar en Rouen en el año 878 ratifica la nueva costumbre, estableciendo que la Eucaristía debía ser dada a los laicos no en la mano, sino en la lengua. Este cambio de forma oficial sucedió, pues, hasta el siglo IX, en el Concilio de Rouen, en el año 878, con las siguientes palabras: por lo mismo, a ningún laico o mujer se le dé la comunión en la mano, sino solo en la boca, y con estas palabras: el cuerpo y la sangre de Cristo te aproveche para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Las causas de este cambio son muchas. El primer motivo fue ciertamente el de impedir abusos. De hecho, era más fácil, una vez puesto en la mano, esconder el trozo de pan eucarístico y llevárselo para prácticas supersticiosas o hasta sacrílegas. Ya antes, en los siglos VI y VII, había habido advertencias para impedir eso. Algunos sínodos obligaron a tomar la Eucaristía apenas recibida de las manos del sacerdote. Este abuso era posible también con la comunión en la boca, pero parecía menor el peligro. Otra posible causa hay que buscarla en el hecho de que desde el siglo IX se prefirió utilizar el pan ácimo, es decir, el pan sin levadura, para dar la comunión. Por 9 siglos se consagró pan con levadura, lo mismo que pan sin levadura. Pero a partir del siglo IX se prefiere de forma exclusiva el pan ácimo, porque fue ese el pan que consagró Jesús en su última cena. Estos delicados trozos de pan eran delgados, planos, redondos y blancos. Presentaban riesgos menores de soltar migajas y se adherían mejor sobre la lengua húmeda que el pan con levadura que hasta entonces se usaba. Pero la causa de más peso fue un nuevo modo de concebir la liturgia, la figura del sacerdote y la reverencia a la Eucaristía. En el Concilio de Rouen se estableció también la norma de que el sacerdote de la misa cantada debía dar la Eucaristía en las manos solo al diácono y al subdiácono como ministro del altar. Enseguida, este derecho fue limitado solo al sacerdote y al diácono. Por lo mismo, solo las manos consagradas podían tocar el cuerpo de Cristo, así como solo al sacerdote competía la unción de los enfermos y la bendición de los objetos. La liturgia en este periodo tiende a clericalizarse más, creándose una especie de separación entre el sacerdote y el pueblo. En esta época desapareció en la celebración eucarística la oración universal y la presentación de los dones por parte de los fieles. Mientras que en el espacio sagrado, en la iglesia, se comienzan a hacer las primeras separaciones entre la nave donde se encuentran los fieles y el presbiterio donde se encuentran los ministros. Durante la misa, toman siempre mayor importancia los gestos y el papel del sacerdote, mientras que el de los fieles se va haciendo menos activo en comparación con los primeros siglos.
Recuerda, estamos hablando del siglo IX. El simple fiel se siente indigno de tocar el cuerpo de Cristo y de comulgar frecuentemente. Son los primeros signos de una nueva devoción a la Eucaristía, que encontrará en el siglo XII y XIII un notable desarrollo. La Eucaristía como misterio para venerar más que para comer. Signo sensible de la presencia de Dios para verse y contemplarse. Es entonces cuando nace la elevación durante la consagración para que el pueblo pueda contemplar la Eucaristía. Nace entonces, por cierto, la comunión espiritual, la manducatio per visum, es decir, el alimentarse, el comerse la hostia a través de la vista. El paso de la comunión en la mano a la comunión sobre la lengua determinó también el cambio de la postura del cuerpo. Mientras que en los primeros siglos los fieles recibían la comunión de pie, en Oriente en el siglo X, en Occidente en el siglo XI nació la costumbre de recibir la hostia consagrada de rodillas, actitud que quiso ser signo de respeto. Muy pronto se empezó a dar la comunión a los fieles arrodillados ante una tela blanca de lino sostenida por dos acólitos. Esta tela servía para recoger cualquier partícula que cayera. Desde el siglo XIII aparecen cada vez más los documentos que hablan de la existencia de un barandal colocado entre el presbiterio y la nave de la iglesia. La norma más antigua al respecto se encuentra en los documentos del Sínodo de Génova en 1574. En el siglo XVI se comenzó a poner la tela de la comunión sobre el barandal. Ya en el siglo XVII el barandal se encuentra prácticamente en todas las iglesias. Y recibir la comunión de rodillas y el barandal llegaron a ser dos características del periodo en que se usaba dar la comunión únicamente en la boca. Te conté cómo Jesús instituyó la Eucaristía dando la comunión en la mano en la última cena a sus apóstoles y cómo fue que esta fue la práctica de la iglesia durante los primeros 9 siglos. También te conté cómo en el siglo IX, en el Concilio de Rouen, en el año 878, fue que se estableció la comunión en la boca como la práctica oficial a partir de ese momento. Te contaré cómo fue que nuevamente se adaptó en la iglesia la práctica de la comunión en la mano. Te contaré cómo fue que nuevamente se adaptó en la iglesia la práctica de la comunión en la mano. Fue en mayo de 1969 que la Congregación para el Culto Divino emitió la instrucción Memoriale Domini sobre el modo de distribuir la comunión. En esta instrucción dirigida a las conferencias episcopales, se les da la facultad de introducir la práctica de la comunión poniendo el pan consagrado en la mano de los que comulgan. El documento admite que este era el modo normal usado en la antigüedad. Vale la pena conocer el texto completo de esta parte de la instrucción. Dice así: este modo de distribuir la Santa Comunión, considerando en su conjunto el estado actual de la Iglesia, debe ser conservado no solamente porque se apoya en un uso tradicional de muchos siglos, sino principalmente porque significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Este uso no quita nada a la dignidad personal de los que se acercan a tan gran sacramento, y es parte de aquella preparación que se requiere para recibir el cuerpo del Señor del modo más fructuoso. Esta reverencia significa la comunión no de pan y bebida común, sino del cuerpo y la sangre del Señor, por lo cual el pueblo de Dios participa en los bienes del sacrificio pascual, renueva la nueva alianza entre Dios y los hombres, sellada de una vez para siempre con la sangre de Cristo, y prefigura y anticipa en la fe y la esperanza el banquete escatológico en el reino del Padre. Por lo demás, con este modo de obrar, que se ha de considerar ya común, se garantiza con mayor eficacia la distribución de la Sagrada Comunión con la reverencia, el decoro y la dignidad que convienen, para alejar todo peligro de profanación de las especies eucarísticas en las que de modo singular el Cristo total e íntegro, Dios y hombre, se halla presente, sustancial y permanentemente, y para tener finalmente con los mismos fragmentos del pan consagrado el cuidado diligente que la Iglesia ha recomendado siempre.
porque si dejas caer algo, piensa que es como si lo perdieses de tus propios miembros. Esta instrucción aporta además los resultados de la consulta que se hizo a cada uno de todos los obispos católicos sobre la eventualidad de cambiar la práctica tradicional introduciendo la comunión en la mano. La instrucción admite la posibilidad de introducir la nueva práctica y confía a las conferencias episcopales el encargo y el deber de examinar las circunstancias peculiares, si existen, pero con la condición de prevenir todo peligro de que penetren en los espíritus la falta de reverencia o falsas opiniones sobre la Santísima Eucaristía, como también de eliminar con todo cuidado otros inconvenientes. Inmediatamente, las iglesias de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania introdujeron esta modalidad de recibir la comunión también en la mano y que había sido pedida desde hacía mucho tiempo por muchos fieles. Otras iglesias la siguieron después. La instrucción Memoriale Domini fue acompañada por una carta anexa de la Congregación por el Culto Divino en la que se daban normas concretas sobre la modalidad de recibir el pan eucarístico en la mano. Son las siguientes. 1. La nueva manera de comulgar no deberá ser impuesta de modo que excluya el uso tradicional. Lo importante es que cada fiel tenga la posibilidad de recibir la comunión sobre la lengua, al modo tradicional, y al mismo tiempo otras personas puedan recibir la hostia en la mano. En efecto, las dos maneras de comulgar pueden coexistir sin dificultad en la misma acción litúrgica. Así, nadie encontrará en el nuevo rito una causa de turbación a su propia sensibilidad espiritual hacia la Eucaristía, y también este sacramento, que por su naturaleza es fuente y cauce de unidad, no se convertirá en ocasión de división entre los fieles. 2. El rito de la comunión dada en la mano del fiel no deberá ser aplicado sin discreción. En efecto, puesto que se trata de una actitud humana, está ligada a la sensibilidad y a la preparación del que la toma. Conviene, pues, introducirlo gradualmente, comenzando por unos grupos más preparados. Es necesario, sobre todo, hacer preceder esta preparación de una catequesis adecuada para que los fieles comprendan exactamente el significado del gesto y lo realicen con el respeto debido al sacramento. El resultado de esta catequesis debe de excluir cualquier apariencia de cesión en la conciencia de la Iglesia sobre la fe en la presencia eucarística y también cualquier riesgo a que sea un peligro de profanación. 3. La posibilidad que se da al fiel de recibir en la mano y de llevar a la boca el pan eucarístico no le debe ofrecer la ocasión de considerarlo como un pan ordinario o una cosa sagrada cualquiera. Debe, al contrario, aumentar en él el sentido de su dignidad de miembro del cuerpo místico de Cristo, en el cual está insertado por el bautismo y por la gracia de la Eucaristía, y también acrecentar su fe en la gran realidad del cuerpo y de la sangre del Señor, que él toca con sus manos. Su actitud de respeto será proporcionada a lo que él comprenda. 4. Respecto a la manera de hacerlo, se podrán seguir las indicaciones de la tradición antigua que ponía en relieve la función ministerial del sacerdote y del diácono que depositaba la hostia en la mano del comulgante. En todo caso, los fieles deberán consumir la hostia antes de volver a su sitio, y la intervención del ministro será subrayada con la fórmula habitual, el cuerpo de Cristo, a la cual el fiel responderá, amén. 5. Cualquiera que sea la forma adoptada, póngase atención en no dejar caer ni dispersar los fragmentos del pan eucarístico, así como tener una actitud conveniente del gesto con las manos, según el uso de los diversos pueblos. 6. En el caso de la comunión bajo las dos especies, distribuida por intinción, no está permitido depositar en la mano del fiel la hostia mojada en la sangre del Señor. 7. Los obispos que hayan permitido la introducción del nuevo modo de comulgar deben enviar a esta sagrada congregación en el plazo de 6 meses una relación sobre el resultado de esta concesión. Así pues, fue con esta instrucción de 1969 que la Iglesia vuelve a permitir la práctica de la comunión en la mano. En resumen, Cristo instituyó la Eucaristía dando la comunión en la mano, a la usanza de la fracción del pan ácimo en el ritual de la cena de Pascua judía.
Así lo hicieron los apóstoles después con las primeras comunidades cristianas, y esta fue la práctica de la iglesia hasta el siglo IX. Hasta esas alturas se podía comulgar con pan con levadura o con pan ácimo. De ahí también que se distribuyera la comunión en la mano, porque era más fácil entregar un trozo de pan con levadura en la mano que colocarlo en la lengua. Fue en el siglo IX que la iglesia formalizó la práctica exclusiva de recibir la comunión en la boca. Una de las razones era que a partir de ese entonces era requisito obligatorio consagrar pan ácimo, y era más fácil depositar las hostias sobre la lengua que sobre la mano, lo que antes no era posible con el pan con levadura. La práctica de comulgar únicamente en la boca perduró desde el siglo IX hasta nuestros días. Fue entonces en 1969 que la Iglesia adopta nuevamente la práctica de la comunión en la mano, tal como sucedió durante los primeros siglos del cristianismo, y esto como una forma alternativa a la comunión en la boca que sigue siempre vigente. Tenemos que recordar que además que es obligación nuestra obedecer a las autoridades eclesiásticas en materia litúrgica, tal como indica la instrucción Redemption y Sacramentum en el número 7. Todos deben ajustarse a las disposiciones establecidas por la legítima autoridad eclesiástica. Sepamos que la comunión en la mano es una práctica que pertenece a la tradición de la Iglesia, que no es sacrílega, que es prudente y que en todo caso lo único que hace sacrílega una comunión, ya sea en la mano o en la boca, es recibirla en pecado mortal. Recuerda que la forma correcta de recibir la comunión en la mano es, en primer lugar, hacerlo en estado de gracia, en segundo, hacerlo con reverencia, en tercero, colocando la palma de tu mano derecha debajo de tu mano izquierda, la cual debes ahuecar para hacer una especie de cuna o de trono para que ahí se deposite la hostia, y después con tu mano derecha tomar la hostia y depositarla en tu boca. Siempre debes tomar la hostia y depositarla en tu boca mirando de frente hacia el altar, no caminando hacia tu banca. Después de comulgar, revisa por completo que no haya quedado ninguna partícula de la Santa Hostia ni en tus dedos ni en tus manos. De ser así, con tu lengua consúmela con discreción y reverencia. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Sí, a veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocados que están, solo con el fin de demostrarles que quien esté en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una verdadera relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 2 lecciones estos temas: las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo, el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu propio horario y a tu propio ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.